Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen en palabras de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, bendito Señor, toma el control, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón, Padre amado. Bendice su palabra, Señor, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Paz en medio de la tormenta es un tema muy interesante. Hay un pasaje cuando Jesús calma la tempestad en una barca porque hay una tormenta, salvando la vida de todos los que están con él. Pero aunque si reflexionando, realmente corrían peligro sus vidas estando el Señor con ellos. Pero ese punto, paz en medio de la tormenta, es muy difícil aplicarlo a nuestra vida hoy en día. Pasamos por muchas situaciones en las que se nos hace difícil encontrar esa paz en medio de las tormentas que vivimos a diario, cada uno de nosotros, de diferente forma, ya sea tormentas por situaciones económicas, familiares, sentimentales, materiales, laborales, de estudio. Hay muchas cosas que pueden atormentar hoy en día al pueblo de Dios. Hay un canto acerca de la paz en medio de la tormenta que es muy precioso y llena mucho de motivación. Pero, ¿qué significa la paz en medio de la tormenta? ¿Cómo llegar a ese punto? Es algo muy interesante. Porque la situación en la barca fue una situación corta, pero quiero que me acompañen a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años. Usted conoce muy bien esa historia acerca del pueblo de Israel en una travesía en el desierto que les llevó 40 años llegar a la tierra prometida. Ese no era el plan de Dios. No, el plan de Dios no era que tardaran tanto tiempo, pero por la necedad del pueblo, por su falta de fe cuando llegaron a la tierra prometida y enviaron espías y dudaron de la capacidad de Dios para entregarles esa tierra, entonces el Señor los condenó a pasar 40 años, por un año por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra prometida, vagando en el desierto. Y fueron pruebas muy duras para el pueblo de Israel. Esos 40 años en el desierto no fueron fáciles, pero dice la palabra de Dios que aún sus ropas y su calzado el Señor los guardó para que no padecieran de nada. Por supuesto que hubo aflicciones, no es fácil una travesía en el desierto con millones de personas, hombres, mujeres, niños, animales. El pueblo sufrió mucho esos 40 años. Y 40 años es una vida realmente. Una vida vagando en un desierto, con muchas penurias, mucha escasez, sin un lugar permanente donde vivir, sin un lugar permanente donde dormir, donde refrescarse, donde recrearse. Fueron tiempos muy difíciles. Quiero que usted reflexione sobre ¿qué significaron estos 40 años de prueba del pueblo de Israel? Toda una generación, la generación que renegó de Dios, falleció en el desierto y se levantó una segunda generación que fue la que entró a la tierra prometida. Y fueron tiempos muy duros para el pueblo de Israel, por supuesto. Y podemos pasar hablando de todas las tormentos, penurias, necesidades, escasez que tuvieron durante esos 40 años. Pero no vamos a enfocar hoy nuestra reflexión en los problemas, en las dificultades, o en la escasez, o en la tribulación durante esos 40 años. Así es. En medio de nuestro tormento personal, cada uno de nosotros, como personas, cristianos, iglesias, congregación, sociedad, hemos pasado y algunos están pasando por tribulaciones muy fuertes. Y tal vez nos preguntamos ¿hasta cuándo? Y lo peor de todo es que podemos llegar a dudar
de la mano de la voluntad de Dios, llegamos a dudar de la misericordia de Dios y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa de esto? ¿Por qué una vez más? ¿Por qué por tanto tiempo? ¿O por qué a mí? Pero ponemos la mirada, es natural poner la mirada en todo lo que hemos sufrido. Podemos hablar sobre mucho, como les dije, sobre todo lo que el pueblo de Israel sufrió, pero hoy quiero que pongamos la mirada en algo diferente, en lo que dice estos versículos. Hebreos capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios. Y con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. El Señor se disgustó 40 años con un pueblo que estaba lleno de idolatría, de envidia, renegaba de todo. No estoy diciendo que esa es su situación, hermano, pero estoy diciendo de que por mucho tiempo que parezca que pasamos una tormenta, hay algo que no tenemos que olvidar. Son 40 horas de tormenta, 40 días, 40 semanas, 40 meses o 40 años, lo que tenga que durar. No olvidemos que Dios tiene el control y Él está a nuestro lado. Y en medio de la tormenta eso es lo que tenemos que tener en mente, que Él está de nuestro lado. Imagínese usted en una barca, en medio de una tormenta en la que no ve luz de día. Ve nubes negras sobre hasta donde le alcanza la vista y solo ve oscuridad. Por supuesto que se llena de angustia nuestro corazón cuando estamos en medio de un tormento, de una prueba, de una dificultad o el fruto de nuestras propias decisiones en muchos casos. Y vemos nubes negras por todos lados y no vemos nada. Pero en medio de esa tormenta usted al fondo ve que se abre el cielo y hay un rayo de luz intenso y que usted se dirige hacia él. Y aunque usted aún esté en medio de la tormenta, pero el ver ese rayo de luz a lo lejos le da un poco de esperanza, saber que la tormenta no es eterna y que ya va a pasar. Aunque esté en medio de la tormenta, esa luz le da esperanza. Y aún en medio de nuestra prueba, de nuestra enfermedad, nuestras necesidades, dificultades, escasez, hay una esperanza. Dios tiene el control de todo. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Durante los 40 años no vamos a ver hoy en esta corta reflexión sobre todo lo que sufrió el pueblo, sino en esto que dicen estos versículos. Capítulo 13 de Éxodo, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Durante esos 40 años nunca se apartó la presencia de Dios del pueblo de Israel. Nunca se apartó. Si usted como yo, como el pueblo de Israel en medio del desierto, no quitamos la mirada de la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a seguir adelante y vamos a encontrar ese rayo de esperanza que nos da paz en medio de la tormenta. Pero si ponemos nuestra mirada solo en las cosas negativas, en el tormento, en la necesidad, en la escasez, aunque la presencia de Dios esté ahí, a través de su palabra, a través del servicio, a través de una palabra que alguien le dé, a través de la alabanza y la adoración, aunque el Espíritu Santo le hable de muchas maneras, pero si usted no pone su mirada en Él, usted verá solo nubes negras sobre su cabeza. Así que la reflexión que quiero compartir con ustedes este día y dejarles esa reflexión en su corazón es esa: que durante los 40 años
el Señor nunca se apartó del pueblo de Dios. Hubieron altos, hubieron bajos, hubieron momentos de gozo, momentos de sufrimiento, pero en cada uno de ellos Dios estaba con ellos. No los abandonó a su suerte en el desierto. Dice el versículo 21 del capítulo 13 de Éxodo: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, que no se detuvieran. Nunca, dice el versículo 22, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se aparte de nosotros la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a tener un corazón sensible a su presencia, que aún en medio de la tormenta podamos reconocer que si Él permite esa situación es porque tiene un propósito y no nos deja solos. Aunque lo merezcamos o no, si lo merecemos, Él aún así, en su amor y su infinita misericordia, aunque ese pueblo había renegado y le había dado la espalda en varias ocasiones y habían renegado de haber sido sacados de Egipto, el Señor no los abandonó. Así que lo merezcamos o no, sea una prueba o no, un fruto de nuestras acciones o no, lo que nos da paz en medio de la tormenta es la presencia de Dios en nuestras vidas. El que la presencia de Dios esté en nuestras vidas no es garantía de que nada va a salir mal. Es garantía de que pase lo que pase, seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es garantía de que pase lo que pase, en abundancia y en escasez, somos enseñados para vivir en contentamiento y con un corazón agradecido para con el Señor. Le invito a reflexionar en su vida, como yo he reflexionado en la mía. En esta reflexión, que reflexionemos una vez más sobre cuántas veces hemos atravesado un desierto o estado en medio de una tormenta. Nos hemos sentido solos, pero Dios siempre ha estado ahí. Se siente solo ahora, Dios está ahí, en su palabra. Lea su palabra, búsquele en oración, adórele en la intimidad. Abra su corazón al Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga.